y siempre nos hacemos acompañar por figuras potables, con altas competencias, con los que podemos conversar y orientar a la población. En el día de hoy nosotros tenemos al licenciado Rafael Sams, quien es el padre de lo que nosotros conocemos como IADI, nuestro colegio, y además está el padre de lo que es el ISEN, el Instituto Superior a Distancia. Pues con él tendremos una conversación inextensa en toda la mañana de hoy. Es de los grandes privilegios que nos da la vida tenerle a usted aquí, distinguido hermano. Buenos días y bienvenido. Gracias, Wilson, gracias por la invitación. Gracias a los amables televidentes, ¿verdad?, que ven este espacio. Y aquí estamos para, ¿verdad?, socializar la experiencia que tenemos nosotros como institución y como personas que hemos estado ahí palmo a palmo, año a año. Así es, porque hemos visto también varios artículos, que de eso nosotros vamos a conversar, varios artículos periodísticos, una pluma de alto nivel. Sams, todos te recordamos cuando Sams comenzó como profesor de inglés en la calle La Cruz, esquina Restauración. Es así. Bueno, ha habido un recorrido bien amplio. Realmente nosotros nos estrenamos formalmente en el Instituto de Cultura Dominico-Americano a los 17 años. Ya ahí nosotros impartíamos clases de inglés y ahí fueron nuestros primeros pininos realmente. O sea, desde ahí nosotros nos impulsamos, ahí trabajamos 1987 hasta el 1990, que es cuando fundamos entonces IADIS. Ciertamente, son de los verdaderos emprendedores, porque a veces llamamos emprendedores sin ánimo de descalificación al hijo del empresario que continuó con la empresa de su padre, pero en el caso tuyo... Ya ese tiene una plataforma. Ese tiene una plataforma. Ese sácamelo de emprendedor. Exacto. Y métamelo a empresario directamente. Entonces, exactamente. Porque ya en el caso del emprendurismo, tiene mucho que ver con las iniciativas y sobre todo, iniciar desde cero. Y crear de la nada. Y crear de la nada, precisamente. Y creer en ti. ¿De dónde viene Sams? Bueno, yo vengo de un campo que se llama Boba. Eso pertenece a la sección La Bajada. Hay que adentrarse una vez, por ejemplo, una gente va para allá y deja el vehículo, tiene que recorrer unos 3 kilómetros y algo caminando porque no hay carretera, todavía no hay. Yo nací allá, tuve el privilegio no de nacer en el San Vicente, sino en el campo, en Boba, en ese paraje Boba de la sección La Bajada, San Francisco de Macorís. Llega a San Francisco de Macorís, te pone a estudiar, comienza desde cero y miren, señores, lo que hemos logrado hasta el momento. Para yo, por ejemplo, hacer el 5º grado, porque en la comunidad donde yo nací, la escuela solamente llegaba hasta 4º, promover a 5º, ya no daba más. Entonces teníamos que conmutar hacia La Bajada arriba y ahí el trayecto era de unos 7 kilómetros ida y vuelta, a pie. ¿Escucharon eso? Sin ánimos de que nosotros pretender volver hacia atrás, ni de vivir en las precariedades que se vivían en aquellos tiempos. Exacto. Los obstáculos de distancia, desplazamiento, nunca fueron excusa para que tú lograras lo que has logrado. Al contrario, yo digo que eso es un gran impulso, porque es como tú, si se quiere, lograr una plataforma en la cual tú estabas dentro de tantas precariedades, a tu poder sobreponerte a todas esas situaciones, que en psicología uno le llama resiliencia, y poder entonces servirle a la sociedad. ¿Qué es lo que debemos promover en estos tiempos? Exacto. Este carácter de resiliencia, es decir, por encima de las vicisitudes tenemos que avanzar. No es buscar el estancamiento. Hay precariedad, hay una nos sentamos hasta que nos resuelvan. No. Vamos a estar en el lodazal, aspirando a salir de él, pero vamos a estar en movimiento. Para conocer el lodo. Claro. Para saber que el lodo, muchas veces putrefacto, muchas veces te va a ensuciar hasta el extremo, muchas veces te va a antagonar ahí. Te vas a caer, te vas a golpear. O sea,
hay que conocer. Por eso, por ejemplo, las generaciones que están emergiendo últimamente con tantas comodidades no tienen esa gran oportunidad. Yo le llamo una oportunidad. Mientras la gente le llama pasar trabajo, yo le llamo una gran oportunidad para tú salir a camino, para tú replantearte un nuevo destino. Porque, por supuesto, tú no te vas a quedar ahí. Y eso es lo que te está impulsando a ti a ser un ser humano que pueda hacer con sueños para el futuro y emprender, que es lo que tú dijiste ahorita, emprender, ser útil a la sociedad, servirle a la sociedad y jugar un rol donde la sociedad te necesite, donde tú realmente estés rindiendo fruto para esa sociedad. Pero si nos quedamos entonces desde una esfera solamente viendo, el muchacho de ahora se queda en una habitación jugando, lo tiene todo, tiene comida, nada más tiene que abrir la puerta, ir a la despensa, tiene todo lo que necesita, en la mesa tiene su caliente y entonces no hay ninguna motivación para poder emprender. Y claro, salvo algunos casos de la gente que entiende, bueno, si yo me quedo solo, mi papá, aunque mi papá me haya construido esto, ¿cómo yo me la voy a agenciar? De manera tal que para algunos jóvenes, que no son una gran mayoría, lamentablemente no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel casi mundial, se ve que ese espíritu de querer salir hacia adelante es realmente muy limitado. Hay una condición psicosocial, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes, vamos a poner el ejemplo a Wilson el pequeño. Tú le dices, mira, a los 18 años te tienes que ir de la casa. Hay culturas que le dicen así. Sí, sí. Tú tienes que emprender por ti mismo, o si te vas a quedar aquí, tú tienes que pagar renta. Entonces, pero esa no es la cultura nuestra. Aquí tenemos los muchachos que están despertando a los 30, 35 y 40 años es que quieren salir. Hijos de familia, hijos de familia. Sí, y algunos muy pobres también imitan esa situación. Sí, 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 Sí. Ciertamente. Hablemos del Colegio IADI. ¿Qué nos ofrece el Colegio IADI? Bien. ¿Cuál ha sido su nivel de desarrollo? Sí, IADI surge como una respuesta a una demanda de la comunidad de San Francisco de Macorís. Y surge a partir de, por ejemplo, yo en el año 2000 terminé mis estudios de maestría. Fui el primero en el país en graduarme en educación bilingüe. Un compañero y yo llamado Luis Jeremías Sobet, pues agilizamos el proceso de la tesis y fuimos los dos primeros en graduarnos en educación bilingüe. Ahí estamos en los libros de la UAS en Santo Domingo. Fuimos los primeros en emprender en esa maestría, que era una maestría conjuntamente validada con las Guardias Community College y Santo Domingo, la UAS. De hecho, nuestra pasantía la hicimos en el estado de Nueva York por varios condados. Entonces, a raíz de eso, yo estuve trabajando en el año 2000, en enero fui contratado para trabajar en Ramona, San Diego, dando clase a 6º grado en ciencias naturales en inglés. A los 3 meses yo tuve que abandonar por la situación de que mi hijo mayor se puso un poquito malito y bueno, arranqué para acá porque para mí la prioridad es la familia. Tenía un contrato de 2 años, lamentablemente lo abandoné y entonces ahí me surgió comenzar con lo que era el colegio, porque ya yo tenía el instituto. Y como ya tenía la preparación, entonces fundé a St. Francis School, Sí. que fue el nombre que le dimos antes, ¿verdad?, a ese proyecto de educación bilingüe, que era 100% bilingüe. Entonces, luego decidimos por una serie de asuntos que realmente no manejar 2 nombres, esa era una, o sea, 2 instituciones en una es un poco traumático para ti que sabe mucho de mercadeo. Y decidimos entonces refundirlo solo en el nombre que ya existía, que era IADIS, como colegio también. Entonces, a partir de ahí también hicimos una reformulación y dijimos, bueno, los padres que quieren de los muchachos que le hablen inglés. Entonces, si un padre nos confía a sus muchachos, lo que quiere es que venga aquí a realmente aprender esa lengua. Y decidimos entonces fortalecer, obviar algunas de las materias que los padres no le podían ayudar en las casas, como por ejemplo matemática, que la dábamos en inglés, ciencias sociales y naturales, y todo eso se daba todo en inglés. Entonces decidimos emprender una ruta en la cual le diéramos una carga
académica al inglés y poderlo potenciar a nivel de que el estudiante que estudiara en IADIS entonces salga hablando inglés con facilidad. Y es preciso decir que, por ejemplo, si tú hablas cualquier idioma, tú puedes leer en cualquier tipo o renglón de ciencias. Por ejemplo, si tú sabes inglés, tú puedes leer historia, tú puedes leer ciencias naturales. Medicina. Lo importante es que tú aprendas el idioma primero. Correcto. Para entonces tú catapultarte hacia esa posición. Entonces, entendiendo eso, dijimos, bueno, vamos a emprender esto y ahí fue que entonces reconvertimos la currícula del centro. Una currícula completa, ¿verdad? Sí, desde sí, primero, desde inicial hasta sexto de secundaria. Mis hijos ahí estudiaron ahí. Claro, claro. Tanto Wilson Alfonso y como hay, Wilson y hay Ángel. que acotar que los dos son muy puntuales. Sí, el más pequeño, ¿te No, acuerdas? no, eso es increíble. Ciertamente, trabaja también junto con tu esposa. Sí, así es, así es. ¿Cuáles valores destacan al Colegio IADIS y cuál es la diferenciación con el sistema educativo? Bueno, como te dije, por ejemplo, tenemos la grandeza de poder decir, bueno, un muchacho que llega aquí, nosotros trabajamos de manera ardua en la alfabetización, eso es lo primero. O sea, nosotros tenemos programas exclusivos para que los muchachos, competencias, por ejemplo, internas, programas en los cuales cuando nosotros recibimos el niño, ya podemos ver cuál es el estado académico de ese niño, en las 4 básicas principalmente, ciencias naturales, ciencias sociales, en matemáticas y en lengua española. Una vez obtenido ese resultado, entonces nosotros trabajamos con ese niño si es admisible, o sea, si el niño no puede leer y escribir, nosotros lamentablemente no nos hacemos responsables de admitirlo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, empezamos desde párvulo, 2 años, a no solamente irle dando al niño lo que son los fundamentos de la socialización, esa psicomotricidad fina, ir que agarre un lápiz y todo eso, sino que desde ahí el niño empieza a construir vocales. Lo que está lejos del ministerio, por ejemplo, del alcance, ya nosotros en preprimero tenemos un niño leyendo. Y muchos de ellos te leen hasta en periódico, o sea, porque es una ruta de esos 4 años que nosotros la cargamos poco a poco, palmo a palmo. Y ya, por ejemplo, este día 26, nosotros tenemos una graduación en la cual, si tú nos visitas, te das cuenta cómo los niños que son seleccionados, por ejemplo, para los discursos, leen con naturalidad. Pero eso no es un trabajo de 2 días, es un trabajo de varias etapas. Eso viene desde párvulo. Por eso nosotros, por ejemplo, reforzamos lo que es la parte académica. A partir del primer grado hay una situación que el niño que no nos llega alfabetizado o falsamente alfabetizado en primero probablemente entre, pero el que no está alfabetizado para nada no nos puede entrar. ¿Por qué? Porque es que es un núcleo donde ya lo hemos formado. Entonces no queremos que el niño mismo, la gente lo ve de otro modo, pero nosotros lo vemos diferente. Un niño que todavía no está a la altura de los demás, él mismo se disgrega. Eso le va a provocar una deserción escolar. Entonces una desmotivación. Eso es una desmotivación realmente. Claro, nosotros estamos para ayudar. Cuando están falsamente alfabetizados, ¿qué hacemos? Le colocamos un maestro, que creo que somos de los pocos centros, para no decir el único, que tome en cuenta que aquellos niños que están por debajo del promedio de lectura, nosotros entonces nombramos un maestro para que trabaje de manera particularizada y le decimos al papá, ese niño va a estar haciendo, por ejemplo, solamente lectura y escritura durante tantos meses. Olvídese de ciencias naturales, olvídese de ciencias sociales, porque si el niño no puede leer, no puede entonces corresponder a todo eso que se le está exigiendo el currículo, ¿verdad? Entonces, de manera tal de que eso es una garantía de que si el niño no tiene alguna situación, algún trastorno de aprendizaje, tenga la habilidad tarde o temprano de adquirir la alfabetización. Ciertamente, porque nuestro modelo educativo muchas veces nos imprime un nivel X, nos tira una raya, que todos debemos estar con ese método. Sí, una estandarización. Una estandarización a un nivel. Pero nosotros vemos que en el colegio hay una parte que les favorece mucho y es que se trabaja mucho en lo que son los valores.
nosotros trabajamos con mucho ahínco en... Mira, hoy en día trabajar con valores es un desafío. El padre de hoy en día, en una minoría, porque no vamos a ser tan negativistas, no quiere que el niño se los recorten. Aun cuando va al centro con un afro disparado, sin ponerle un poquito de gelatina, sin tal vez ni bañarse algunas veces, o sea, y nosotros somos totalmente estrictos en esa situación. El niño tiene que ir aseado a la escuela, el niño tiene que ir con presentación a la escuela, el niño tiene que ir fresco a la escuela, el niño tiene que ir con buena actitud a la escuela, el niño tiene que ir desayunado a la escuela, porque todos esos elementos van a favorecer la socialización. Un niño que esté de manera despertrecha físicamente es un niño que es objeto de bullying. Un niño que no huela considerable, ni siquiera al tono de su piel, es un niño que va a ser objeto de otros que le van a decir cosas en la fila. Y la gente muchas veces piensa que es que uno quiere ser elitista o quiere marginarlo. No, uno lo que evita es bullying, desprecio, que se da al granel. Porque donde hay gente junta, hay comentarios. Sí. Y si tú le das a la gente de qué hablar, inmediatamente tú vas a tener encima. Y que los centros educativos no deben solo formar para la escolaridad. No, es todo integral. Es integral, la educación es integral. Es integral. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, promovemos valores de que los zapatos deben ser negros, pero un muchacho te va con unos tenis rojos y tú tienes que detenerlo en una dirección. Cuando tú sabes que el muchacho realmente vino con una pieza de uniforme equívoca y tú llamas al padre, para mucha gente eso es una molestia, pero para mí es formación. Disciplina, es uniformidad. Disciplina. Y mañana eso va a repercutir en el adulto. En la vida laboral, porque así mismo como se comportan en la escuela, es que se van a comportar en la actividad laboral. Exactamente, exactamente. Todo, por ejemplo, que piensa en ti, piensa en un hombre ensacado día a día. Sí. Entonces, ¿pero qué? Tú te pones a tono con lo que tú haces, con la actividad. Porque hay un metamensaje que se envía. Entonces, realmente todo este trabajo que es integral, que a nosotros no nos debería incumbir, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un doble trabajo, no solamente enseñando, sino también formando en valores. Mira el respeto al otro, mira las palabras obscenas, mira, cuida de tus compañeros, comparte, socializa, brinda una sonrisa, bríndale el cuaderno, dale lo que tú hiciste ayer porque no vino hoy. O sea, debemos ser una sociedad que sea consciente de socializar, que el aprendizaje es social. Y si el aprendizaje no lo socializamos, si yo no socializo lo que sé, yo no sé nada. Porque no lo estoy compartiendo. Estoy siendo egoísta con el conocimiento que yo tengo. Entonces hay que cuidar. Entonces, nosotros en la escuela hoy tenemos un desafío con los valores, porque los primeros que se oponen a ejecutar valores son los padres, no son los niños. Los niños son moldeables y finalmente ellos no son autónomos. Ellos tienen obligatoriamente que obedecer ciertas reglas. Entonces, hay padres que no, hay padres, mira, que son ejemplares, que uno se quita el sombrero delante de ellos, pero hay una pequeñísima minoría que siempre quiere ir contradiciendo todo lo que tú estableces. Tiene una visión sindical, en vez de coger y unificarse junto al colegio, porque es la formación de su propio hijo. Y yo, lejos de ahí, digo algo, por ejemplo, tú quieres que algo suceda, constrúyelo, haz lo que suceda. Tú quieres tener una persona... Nada es fortuito. No, tú quieres tener una persona exitosa en tu casa, trabaja para ello. Ahora, tú quieres tener un delincuente, déjalo. Exactamente. Déjalo. ¿A qué se debe la brecha, a tu juicio, como un gran pedagogo que eres? La brecha que existe entre la educación pública y la educación privada en la República Dominicana. Bueno, fíjate, la educación privada, que es a la cual yo pertenezco, aunque en 1989 fue mi primer año en la educación pública en el Liceo Ercilia Pepín y trabajé con dibujo lineal y francés, fue algo prácticamente voluntario, pero en la educación privada nosotros tenemos la responsabilidad, no solo porque el padre pague una matrícula, sino la responsabilidad de que tu nombre está acuñado y tu nombre está en un péndulo, vamos a decir,
si tú no haces el trabajo. Te quedas, te estanca, realmente no desarrolla. Pero cuando la gente ve que tú entonces trabajas todo esto que hemos estado mencionando de manera integral, que tú le das la cara al padre, que tú realmente te interesa que ese niño llegue, te interesa que el maestro llegue a tiempo, que te cumpla, que cumpla con su planificación, que no te deje pasillar los muchachos, o sea, que sea respetuoso en el cumplimiento de las labores, que eso que planifica también sea parte de verdad de lo que enseña y que los resultados se vean. Entonces, eso hace que el sector privado tenga el maestro y todo el que trabaja de manera administrativa la obligación de cumplir. Porque si tú no cumples, ¿qué pasa? Yo no te puedo tener. Yo no puedo tener un maestro como figura decorativa en el colegio. Porque el maestro, ay, me da pena. A mí no me debe dar pena. A mí me debe dar vergüenza con esa comunidad de padres que ha conferido a esos niños para que sean instruidos en mi centro. Entonces, si fulano, sutanejo, no está haciendo su trabajo, hay que, cuando termine el año escolar, lamentablemente terminar ese contrato laboral que existe, porque no hay forma. Entonces, tú te tienes que pasar el año trabajando con esos valores, que también deben ser los mismos valores, tanto de la parte administrativa como de la parte docente, que respeten el centro, que no salgan a tomar a sitios públicos de manera abierta, que trabajen la moralidad, que no los encuentren por ahí haciendo barbaridades. O sea, ese es el rol que nosotros debemos jugar como centro educativo. Ojo, no somos sacerdotes, ni somos pastores, pero nosotros tenemos una responsabilidad social con la educación. Y lo que tú hagas con tu vida privada repercute en ese alumnado. A Sanz no lo pueden ver en un sitio público con una cerveza en la mano, porque eso no es lo que mis estudiantes deben aprender de mí. La pedagogía social. Él estamos enseñando la de Freire, con el ejemplo. Claro, estamos enseñando con el ejemplo. Yo tengo una vida particular, ¿verdad? Una vida social particular, pero yo no puedo dar el mal ejemplo a mi matrícula. Subir a San con un paquete de cerveza con unos tigres bebiendo allí. No. Y no es que yo sea sacerdote, es que yo debo encajarme en el sitial que me ha dado la vida para trabajar. Yo trabajo con educación y trabajar con educación es un compromiso social, un compromiso con aquellas personas que tienen un referente contigo, que saben que tú no le vas a defraudar, que tú eres una persona equilibrada mentalmente, no una persona que tiene dos trajes, que te ponen uno en el colegio y cuando sale es hacer otras cosas. Porque ustedes tienen una competencia bastante fuerte con la pedagogía social, Claro. de la que venimos hablando, porque aquí apostamos mucho a la escolaridad y todos se lo queremos tirar a la escolaridad. Por ejemplo, educación vial, hay que dar educación vial en los colegios. Sí. Pero yo no le enseño la palabra respeto, tan sencilla la palabrita nada más. Respeto a mis hijos. Si yo le enseño la palabra respeto a mis hijos y le inculco la palabra respeto, Ya van, de seguro que van a respetar. en educación vial van a respetar. Van a respetar la ley de tránsito, van a respetar los espacios, no se van a parquear donde Sí, quiera. exactamente. Pero enseñándoles a respetar los espacios, por ejemplo, me mata el hijo mío. Le compro un four-wheel para que juegue en la marquesina y dentro de la casa y el patio. Sí. Lo deja mal parado. La policía se lo incautó, se lo puso allí en una esquina y durante 24 horas nada más lo miraba y no lo podía disfrutar porque estaba incautado por la policía. Hoy, ese mismo hijo, tuve el carrito del parado a 2 y 3 esquinas de sus labores. Claro. Porque no se parquea mal. No. Porque se predica con el ejemplo. Exactamente. ¿Entiendes? Cuando yo lo llevaba al colegio, eventualmente, yo nunca me paré mal frente al colegio para que mi hijo se desmontara o se montara. Así es. A 2 esquinas podía estar lloviendo. Nos parábamos y veníamos. Porque se predica con el ejemplo. Entonces, esta sociedad, lamentablemente, que de eso ahorita vamos a conversar en la segunda parte, algunas inquietudes sociales, algunas críticas sociales.
Lamentablemente, por ejemplo, aquí hay 7 diputados en República Dominicana, de 7 a 8 diputados, que tienen la franquicia de las bancas de apuesta. Y aquí hay más bancas de apuestas que escuela. Y aquí el niño se tropieza con una banca de apuesta. De camino a la escuela tiene que pasar por múltiples. Por múltiples bancas de apuesta. Exacto. Tragamonedas. Una sociedad corrupta, donde el ron está junto con y el cigarrillo están junto con el arroz cuando el muchacho va al mandado. Sí, sí. Y con la gasolina también. Y con la gasolina también. En plena estación, y yo soy un asiduo comprador, ¿verdad? No lo voy a negar porque tampoco voy a abrir pensando aquí, pero lamentablemente es así. En las estaciones de combustible, papi, no me mire mal, venden bebidas alcohólicas. Sí. Es decir, yo creo que este es el único país del mundo que se presta a ese... si no, hay uno que te la venden express. Es decir, la pedagogía social, lo que nosotros enseñamos como sociedad, nosotros vimos, el video está puesto, ¿verdad? Está ahí. Ponme ese video. Nosotros vimos, por ejemplo, esta joven que le hizo un desplante a unos políticos de manera muy digna en la entrega en una graduación, que traté de comunicarme, pero no me fue posible comunicarme con ella en el día de ayer. Pero estoy haciendo las gestiones. Muy bien. Sí. Me gustaría entrevistarla, porque a mí me gustaría ver esa criticidad en la juventud, no esa forma contemplativa de ver las cosas. Entonces, los jóvenes críticos, como lo era nuestra generación, son los que provocan cambios. Son los que provocan cambios. Entonces, ahora los de ahora esperan que el cambio venga. Mira, por ejemplo, esa joven pidió que los políticos se retiraran de la fotografía y solamente se quedaran sus maestros. Una forma muy digna y muy valiente. Que no me hablen a mí de diplomacia ni de cortesía. Háblame de valentía. Sí. Porque es a esos políticos que mañana hay que irle a mendigar para una posición. Entonces, el metamensaje que se envía como Estado, ¿cuál es? A los jóvenes. El metamensaje que se envía como Estado. Haz tu vinculación social. Sí. Por ejemplo, en mi caso, señores, yo siempre lo digo aquí, lo comento siempre, que de los empleos que yo he tenido, solamente he tenido un empleo por competencia. Que fui evaluado de visitador por un concurso. Sí. Y por los números y pasé a la gerencia. Único. Pero después todos los trabajos que he tenido, he sido gerente porque el gerente de la capital es amigo mío. Y me jaló. Fui director en esta empresa. Conocen tu perfil. ¿Cómo? Conocen tu perfil. Fui director de 2 empresas, por ejemplo, aquí, de 2 empresas, director comercial. Las 2 empresas de amigos personales. De personas a las que yo quiero muchísimo. Me hablaron por la condición de amistad. Sí, sí. Por la condición de amistad, es decir, los empleos son por referencias, no por competencias. Sí, en su mayoría. En su gran mayoría. Así. Y ahí está la debilidad institucional que tenemos tanto a nivel público como a nivel privado. Eso es así. Sí. Luego te queda con una nómina pasiva, en lo cual ese empleado no te está rindiendo el fruto esperado y lamentablemente, lejos de ser eso un desarrollo para la empresa, entonces lo que tiene es un atraso, una retranca. Entonces, eso comienza ahí mismo donde tú estás. Eso comienza en el aula. Sí. Eso comienza ahí es que se generan los cambios. Por eso es que insistimos en los valores. Cuando hablamos de puntualidad, no es para que te temprano y comencemos la clase y acabemos rápido. Exacto. Es porque los sitios te tienen que ser puntual. Sí. Y cuando usted lo paran frente a una bandera a escuchar un himno, le están enseñando la palabra respeto y le están enseñando lo que es la reverencia. Sí. Y algo que la gente, por ejemplo, debe saber es que muchos centros educativos también, esos jóvenes salen con una preparación para inclusive enfrentar una vida de labor, porque allá, por ejemplo, en el centro, partiendo por nuestra experiencia, el muchacho ejercita empresa. Nosotros hacemos ciclo de ejercicio de empresa. Y lo ponemos a crear una empresa desde cero, a crear una marca. Es decir, ustedes no están formando empleados, ustedes están
empresarios, emprendedores. Futuros empresarios, exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y esa plataforma va desde cero, de lo que es el acuñamiento en ONAPI de un nombre, que solamente se hipotetiza, porque Sí. se tienen que dar todos los pasos, hasta el establecimiento del lugar, el tipo, o sea, un sondeo primero exploratorio para saber qué tipo de empresa cabe en tal lugar y por qué, y si hay una comunidad que realmente va a responder a ese llamado. Si esa empresa, porque por eso es que aquí y en varias partes, por ejemplo, del país, instalan empresas que finalmente no dan fruto, porque no se hizo un sondeo de mercado primero, no se hizo ese estudio exploratorio. No, aquí lo que se hace es a fulano le está yendo bien, a fulano le está yendo bien, yo voy a ponerla a mí. Ah, San le está yendo bien con el colegio, vamos a ponerle un colegio. Sí, sí. Lo que nos pasó con los carguas, que yo me beneficié porque yo era de los pintores de carguas. Ajá. Sí, sí, yo pintaba letras y Pues decoraba. tú y yo tenemos afinidad en eso. Sí, sí. Buscándonos la vieja de abajo que venimos. Sí. Yo, para que te lo sepa, yo era pintor. Pintor de letras. Sí, y de Sí. casa. Mi casa la pinto yo. Sí, sí. Mi casa la pinto yo. Déjame decirte que hubo un momento cuando la nordestana, por mencionar, hacía todavía los certificados a letras góticas. Ajá. Quien Yo- heredó de Calistre, que era el pintor que Sí. le hacía a ellos todos los diplomas, quien heredó de Calistre cuando no estaba a hacer un diploma, era yo. Yo lo hacía Porque también. yo sé era letras pendolista. góticas. Yo era Sí. pendolista. Sí. Yo hacía muchos certificados. Y eso por no ejemplo, todo el mundo realmente No. tiene Yo hacía esa muchos habilidad. certificados, sobre todo en San Valentín y para las madres. Sí. Yo hacía unos certificados completos en letra gótica, Ok. con Excelente. mensajes diferentes, acrósticos. Las academias, Y yo en el Conde llegué yo a venderlo. las academias, yo le hacía los diplomas a las academias. Sí, Academia Pelagia, no sé si te recuerdas. Claro, claro que sí. Yo se la hacía a la Escuela Nacional de Locución. Sí. Le hacía yo Cuando estaba las Otto, letras Otto Rivera. don Otto Rivera. Yo fui Sí. de sus últimas cosechas. Yo también, lo que pasa es que nunca fui al examen, Ok. al examen de la Comisión de De la Espectáculos. Comisión de Espectáculos Públicos. Pero me gradué de diamante 95. Sí, yo fui diamante también. Sí. Y yo era la mano derecha. En el tiempo que estuve allá siempre me mantuve ahí al lado de él. Qué bien. Una buena formación. Sí. Qué bueno. Porque es que los maestros son formadores. Cuando yo veo un maestro, veo un padre o una madre, yo no puedo ver, por ejemplo, a los salenes que yo no le dé un abrazo. Ay, ay, ay. Yo tengo que bajar donde yo esté Roberto y acercarme Santos. a Roberto Santos. Ese es Porque un son padre. maestros. Ese es un padre. Son maestros. Sí. Exactamente. Una gloria de la pedagogía. Gloria. Y son gente y las que letras. han sabido aportar. Claro, claro. Han Que sabido esta sociedad no tiene cómo pagarle. ¿Cómo pagar el nivel de desarrollo? Porque han ejercido un sacrificio constante por esta comunidad y han dado de todo, toda su vida la han entregado a ese sacerdocio. Y nosotros vemos también algo que destaco tanto, y ahora que tú mencionas a Roberto, tanto de ti como de Roberto, siempre estar presente en las actividades, es decir, ser empático con las diferentes instituciones que a usted le invitan, va a su colegio, que si hay una marcha, por ejemplo, de Duarte, ahí están ustedes. Es decir, crear, formar jóvenes integrados a la sociedad. E inyectarles a ellos ese compromiso social que tiene la gente con su historia. Porque cuando ya perdemos la historia, ya no sabemos, ya perdemos la identidad. Perdemos la identidad. Entonces uno hace todo el esfuerzo para que la familia se integre, para que sepa que hoy es día de Sánchez, que hoy es día de Mella, que hoy tenemos una ofrenda a Duarte, que hoy tenemos tal situación que está pasando en nuestro país. O sea, es llevar la escuela y llevar la historia a la casa. Porque ese niño dice en la casa, hoy hablamos de Sánchez, hoy hablamos de Duarte. Entonces, aunque el papá lo tenga olvidado, el muchacho se lo recuerda. Es que extraordinariamente la educación, como decía Paulo Freire, está ligada a lo social, no la podemos desvincular. Por eso en mi último artículo que viene de Piaget a Freire, Sí, yo muy bueno. hago referencia a una serie de lineamientos psicopedagógicos que vienen de Vygotsky y de varios psicoanalistas,
psicólogos humanistas como Maslow. Hago una simbiosis más o menos en términos genéricos en tratar de que la gente, por ejemplo, haga el pedagogo, el maestro y el que lee, haga como una reflexión de que a nosotros no nos hace falta más teorías de tantas de las que hemos enarbolado y hemos cogido prestado de diferentes países latinoamericanos. Es crear la conciencia de que el maestro vaya al aula a hacer su trabajo. Porque nosotros, por ejemplo, en los años 70, nosotros no sabíamos lo que era tal vez una corriente psicopedagógica. No. Pero nosotros teníamos un maestro inspirado para enseñar. Y teníamos una familia que a los que mandaban a la escuela quería que aprendieran. Y por eso nosotros, lo de tu generación y la mía, que somos de la misma, tenemos siempre pendiente que la educación es demasiado importante. Y por eso ya tus hijos son profesionales. Y por eso los míos también. Porque queremos que la sociedad se empuje hacia eso. Todos podemos ser profesionales y destinarnos a diferentes actividades comerciales. Pero a la familia hay que ayudarla a entender que si nosotros nos ayudamos en educación, estamos formando los valores del mañana. Porque nadie sin educación puede dar lo que quiera dar. Una persona puede ser lo más ducha posible, lo más entendida posible, pero sus recursos de conocimiento van a quedar limitados hasta cierto punto, porque no va a tener esa vinculación con la ciencia. Y es que el objeto de leer, de involucrarte, de estar al día, te da la oportunidad de tú poder tener un abanico de opciones en términos de conocimiento. Y yo le agrego a eso el pensamiento. Y que sea crítico. Que sea crítico. Porque es que las sociedades se empujan con el pensamiento. Exactamente. Los grandes cambios que se han realizado en el mundo han sido por pensadores, motivados por pensadores. Yo siempre he dicho que Aristóteles, Platón y esos grandes filósofos nunca leyeron un libro, porque ellos fueron lo que lo idearon. Nunca leyeron un libro. Y son los promotores del cambio que la mayoría de innovaciones están sustentadas en sus propias teorías. Esos principios. Y en sus principios. Así es. Por el pensamiento. Tú quieres una persona con más ética que Sócrates. No lo hay. No lo hay. No se ha conocido a alguien más en la historia que muera porque haya sido conteste con sus propios principios. Exactamente. Y eso lo da el pensamiento, ese pensamiento esa crítico, autenticidad. Esa autenticidad. Entonces, ahí es donde debemos encaminarnos en la formación que he insistido. Esta forma contemplativa de esta generación a mí me causa escozor, me inquieta. Y el facilismo de la promoción, que ahora, gracias a Dios, está haciendo, por ejemplo, fue mencionado por Rafael Santos, el ministro de Ciencia y Tecnología, sí, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Me agradó que haya hecho un pronunciamiento al respecto. Es que Rafael, tenga lo que tenga, es un maestro. Sí, porque en un artículo que yo escribí decía, o sea, ¿qué tanto necesitamos que tengamos bachilleres egresados cuando no tenemos una sustancia académica pensante, cuando no tenemos un bachiller productivo, ¿verdad? Donde ese bachillerato realmente nos represente, que hayamos adquirido las nociones básicas para poder enfrentarnos a estudios superiores o a un mercado laboral, que ni siquiera podamos escribir un párrafo. Pero yo me extendía un poco más allá. Lo que pasa es que algunos maestros, nosotros, algunos, ni siquiera nosotros sabemos coordinar bien un párrafo muchas veces. Entonces tenemos que enseñar, como tú has dicho reiteradas veces aquí, con la práctica tenemos que enseñar. Y esa práctica, para tú darle al otro un ejemplo, tú tienes que servir de ese ejemplo, pero un ejemplo que sea bueno. Porque ejemplos malos ya estamos plagados, ya tenemos demasiado. Sí, cuando yo decía Rafael Santos, tenga lo que tenga, es decir, esté en la posición que esté. Sí. ¿Verdad? Tenga lo que tenga, es decir, claro, está en cualquier posición que se le coloque.
esa condición de base de pedagogo Sí, no, claro, claro. es muy buena. Recuerda que en pandemia la promoción fue automática. Nadie se examinó en pruebas nacionales. Y desde ahí la gente pensó que probablemente ya las pruebas nacionales no iban a ser un producto de medida. Se pensó. Sí. Que en cierto punto tal vez lo que llena es un presupuesto. Un POA. Sí, entonces no hay ninguna vinculación. Es que esto no es un asunto. Este es un país. Tú no puedes evaluar la competencia en un examen. Sí. Porque en un examen interviene hasta la parte anímica del estudiante. Exacto, exactamente. Hasta la parte anímica. Sí. Pero ya la parte de aplicabilidad del conocimiento, que ahí es donde nos estamos perdiendo. Exactamente. Que el conocimiento no lo aplican. Por ejemplo, tú mandas, y se lo digo a cualquier padre ahora mismo, manda a su muchacho a un colmado a comprar. Sí. Y cuando venga de allá para acá, pregúntele, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te devolvieron? Sí. Si a ti te hacían esa pregunta y usted no había contestado, ¿tú crees que le pasaba a San? No, que el niño de hoy en día, por ejemplo, mira, nosotros, hablando de valores, nosotros siempre nos caracterizamos y hacemos todo un énfasis de manera extraordinaria para que realmente los valores estén muy presentes. Allá hay niños que nosotros nos lo contamos como anécdota, que van a comprar, por ejemplo, un niño de una familia china aquí fue a comprar una papita y un refresco con 23,100 pesos envuelto. Nosotros llamamos al padre, el padre va, ve y él no lo cree, vuelve a la casa otra vez, revisa, todavía no lo cree, me dice, ¿por qué tanta honestidad? Me dice a mí, que por qué tanta honestidad. Que él no lo entendía. Cuando dio su tercer viaje a su casa, porque quedaba cerca del centro, me dijo, me enseñó en un cuadernillo que esa era la venta, una de las ventas del día X. Me lo enseñó. Pero estaba en chino. Cantonés. Cantonés. Sí, en chino. Esa era la venta de tal día, me dice. Bueno, el niño al día siguiente viene con una golpiza. Y Maribel Paulino, que está ahí, que probablemente esté viendo este programa lo ve casi todo el mundo, Sí, sabe que yo la llamé y le dije, vea, aquí está sucediendo esto. Lo pusieron en restricción a esa familia, ¿verdad? Pero desde ahí tú te empiezas a valorar cuál honesto es el niño con respecto al padre, o cuánta seguridad tengo yo como centro educativo de que si, por ejemplo, en otras oportunidades hay niños que han ido a comprar un jugo con $500, 5 papeletas de 100, y que eso se llame al papá y le diga, mire, aquí está su dinero. Pero qué seguro es que en el patio con frecuencia, casi todos los días, se pierden 200, 300, 500 pesos. ¿Qué seguro está el padre que cuando lo llaman de IADIS, y eso no porque te lo diga, no, yo lo sé, ese dinero va a estar depositado en cafetería hasta que aparezca el dueño? Y eso enseñarle valores con mucha frecuencia. de honradez. Exactamente. Que es un valor a cultivar. Es como te decía al inicio, esto es algo integrador. Nosotros tenemos todo que propiciar por esa buena aura de lo que es el arribo a una educación, que nos formemos en valores de manera integral. ¿Es el código del menor un escollo para educar? Yo diría que hay cosas de las que están descritas en el código que tal vez aupan ciertas inconductas. No lo veo como un escollo, pero veo que hay un facilismo para que algunas cosas no se corrijan. Por ejemplo, el muchacho que ya llega a los 17 años es un joven que no me puede traficar a mí un vape al colegio, porque sabe que yo tengo un reglamento que lo voy a expulsar y que yo prefiero mejor que me cierren el centro, y lo digo públicamente, a que un muchacho me trafique un vape, me use un vape en el colegio, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos, hoy en día en el bachillerato tenemos que estar haciendo escarceo con detectores de metales para que no vayan a pasar un arma, para que no vayan a pasar una situación, un vape, qué sé yo. O sea, hoy en día las escuelas tenemos un desafío enorme, pero de igual forma también en ese código del menor
tienen los jueces y los fiscales que ver con la sociedad que nosotros nos estamos enfrentando. Y yo digo, ¿por qué en Estados Unidos tú tienes jóvenes presos de por vida con 11 años? Porque han cometido un crimen, han matado a un papá, han matado a una mamá, han matado a un hermano. Aquí en República Dominicana ese código no tiene ese alcance. Tú tienes ahí un potencial criminal que ya tú no lo puedes dejar suelto. Tú tienes que vigilarlo permanentemente. Claro, la gente tiene derecho al cambio, pero hay alguna patología detrás de un niño que decide matar a un progenitor. Claro. Entonces tú lo que tienes es un problema social. Entonces los códigos hay que revisarlos. Hay que estar a la altura y hay que tener un reglamento que permita que esta sociedad se enderece un poco. Porque si no, los mismos hijos de jueces y fiscales son los primeros que tú lo vas a encontrar en los centros educativos siendo amonestados por situaciones incongruentes en contra de los valores del centro y que no se lo vamos a dejar pasar a nadie. Porque si predicamos con el ejemplo, nosotros tenemos que recibir que también hay ejemplo. Para eso nos están confiriendo. Entonces, ya dices fácil de cerrar, porque mis valores nadie me lo va a claudicar. Y entonces, después usted le dirá a la sociedad el por qué está pasando eso, que usted está aupando. Pero nosotros tenemos un compromiso bonito, inspirador y fiel, que es formar un ser humano integral, que mañana no sea un dolor de cabeza para la familia. Y si eso no te satisface, si eso no te inspira, si eso no te da la oportunidad de tú confiar en un centro educativo donde te van a formar a tu hijo, que si se pierden 100 pesos, lo va a declarar y no se lo va a echar al bolsillo, que le dé, por ejemplo, la oportunidad a un niño de que se retracte cuando lo choca, le da, y no que le dé un golpe. Entonces estamos luchando con una sociedad que realmente vamos a sacarle mejor provecho. Ciertamente, mis hijos estudiaron allí y tengo esa gran satisfacción y esa gran conformidad del manejo ético, responsable, respetuoso que hay en el centro, con muy buenos pedagogos y una muy buena disciplina. Gracias, muchas Sabes gracias. que siempre te hemos profesado esa admiración. Gracias, de verdad. Hemos Y reservado viniendo de ese ti gran lo tomamos respeto con doble connotación. y esa gran admiración social también, de que nosotros sabemos de que ahí están formando bien a los jóvenes del presente y del futuro. Sí. Hacemos Después todo de la el pausa, esfuerzo. vamos a pedir tu permisito, después Sí. de la pausa vamos a conversar un poco de ISEN, que ya aquí lo hemos hecho, Correcto. con dos paneles que hemos realizado sobre el Instituto Superior. Muy interesante sobre esta oferta y otros temas de mucho interés. Así, Rafael Sanz, quien es un pedagogo neuroclínico y un hombre muy ligado a lo que es el saber y el enseñar sobre todo. Antes de irnos a la pausa, nosotros hablábamos, y aquí lo hemos tenido en 2 oportunidades, lo que es el ISEN, ese Instituto de Educación Superior a Distancia. Hablemos Es de esto. correcto. Bueno, ha sido una enorme oportunidad, una grandiosa oportunidad para San Francisco de Macorís y el país, nosotros pues lograr, porque lograr el establecimiento, el reconocimiento de una institución a nivel superior, la gente no se imagina lo traumático que es eso y el proceso que nos cuesta en términos, primero, por ejemplo, de redacción de proyecto, equipamiento, de un arsenal de cosas que tiene que ver, porque te evalúan hasta lo más mínimo para poder entonces darte ese reconocimiento. Y el ISEN se había venido gestando esa idea de muchos años ya. Nosotros en la década de más o menos 10 al 20 por ahí estuvimos activamente trabajando en ese proyecto. Se sometió muchas veces hasta que finalmente pudimos ver la luz. Por eso te digo que no es fácil. Fácil, cualquier otra institución es fácil de fundar. No una institución de educación superior, porque hay muchos intereses. Sin embargo, la gente también aprovecho para tal vez acotar que este tipo de institución lo que hace es aportar. A la fecha de hoy, todos los estudiantes que nosotros tenemos
han sido estudiantes que hemos ido rescatando poco a poco y que cada uno de ellos cuenta con la garantía de aquellos que pagan lo poco que pagan de una cuota muy mínima. Porque es una institución que nació para brindar un servicio académico, para tratar de sacar a ese bachiller que está en un taller, que está en San Juan de la Maguana, que está en Neiva, que está en qué sé yo, qué sitio, o sea, para tratar de que se conecte a esta educación online, porque generalmente casi todos nuestros programas son online, y que pueda ejercer una carrera en el futuro con esa formación. Y perfeccionar la misma que tiene también, porque a veces lo hacemos de manera Exacto. empírica y allí está el conocimiento que nos sirve a nosotros para avanzar. Exacto. Precisamente. Y algo muy trascendental de esta institución es que la mayoría de los programas que nosotros, por ejemplo, ofertamos son carreras prácticamente inéditas, que no existen en otras universidades. Por ejemplo, nosotros tenemos negocios internacionales. Aquí tú buscas dónde dan negocios internacionales. Bueno, nosotros fuimos los segundos en el país en tener esta carrera. Pero cuando tú dices, por ejemplo, carrera como negocios inmobiliarios, ¿qué teníamos nosotros anteriormente aquí? Buscones. Y seguimos teniendo. Y gente que está ganando millonadas de dinero haciendo venta de productos de inmuebles mediante las redes sociales, especialmente muchachas jóvenes hermosas y caballeros hermosos, que son jóvenes muy apuestos y muy cosas, vendiendo propiedades en sitios turísticos, pero que no tienen la formación universitaria para hacerlo. Ahora veo que se está trabajando en un proyecto de ley en el cual la gente tiene que tener la especialización en el área para poder vender. Pero antes eso eran buscones. Ya que es necesario, porque por ejemplo un agente inmobiliario debe saber de medidas. Sí, pero no solamente de medidas. Debe saber de estructuras. Exactamente. Es decir, debe tener una cultura general Sí. de lo que está vendiendo. De lo que por está ejemplo, vendiendo, sí. yo he sido vendedor de hace muchos años, Sí. 2 o 3 años, porque soy jovencito, pero tenemos ya cerca de 30 años en la venta. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. 30 años en la venta. Comencé chiquito, papi Juan. Ya. Y yo tengo que estudiar el producto que voy a vender, conocer el producto que voy a vender. Vengo del área farmacéutica, por ejemplo. No, y en la industria ustedes en farmacéutica, esa área es un desafío fuerte. un desafío fuerte, Porque tú tiene tienes que saber la conversar dosis con que el médicos. paciente debe, la posología que envuelve eso. O sea, cuando hablamos de posología, El principio tiene activo, que ver conocer cuáles son el los principio fundamentos químicos que lleva ese producto. O sea, Y que usted está hablando con el profesional más inteligente, que es el médico. Y que está porque formado la para capacidad eso. cognitiva del médico es superior a la capacidad cognitiva de otras. del averaje generalmente. ¿Por qué? Es Porque demasiados tiene que años de retener estudio. todo. No, y tiene que retener todo. Sí. El abogado puede consultar la ley sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Puede ir al libro. Este no se puede ir a un vademecum. El arquitecto puede hacer uso de su calculadora para hacer su métrica. El médico tiene Pero que el médico no tenerlo ahí. puede hacer uso absolutamente de ninguna herramienta externa No. porque el paciente le pierde la confianza. No le puede preguntar a ChatGPT. A ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa? Que ese grado de cognición Sí. se le acentúa al médico. Así es. Oye, Así es. Entonces, cuando tú te sientas a conversar con un médico, tú debes tener propiedad, A ti te tocaron abrir muchas puertas. muchas. Y gracias a Dios fui de los visitadores a médicos que mantuve un buen averaje, tanto en las ventas como en mi trabajo. Sí, sí. Gracias a Dios. A mí todos los médicos me recibían, una buena relación, Sí, sí. combinado con la empatía, pero con el conocimiento. No, y porque- el discurso tuyo. O sea, Porque es que tú no puedes ir formación a ante todo. inventar. Entonces, por ejemplo, una persona va y te vende un apartamento, pero esa persona tiene un espacio aquí, ¿verdad? Y allí hay otro apartamento que tiene otro espacio. Esa persona no puede manejarte, si no domina las medidas, no Claro. puede manejarte la competencia y la forma Favorabilidad, favorable sí. para tú adquirir este o el otro, para tú Exactamente. opcionar. sí. Entonces,
desperdician como tu oportunidades por representante- falta de conocimiento. Sí, y que como tu representante de venta o para compra, tiene que defender las ideas que tú realmente Entonces, estás aquí buscando. tenemos dos mercados planteados, por ejemplo, negocio internacional y venta inmobiliaria, por Sí. ejemplo. Son dos oportunidades, señores. El sueño mío era que uno de mis hijos se empeñara por los negocios, se interesara por los negocios Sí, sí. y que estudiara negocios internacionales y se especializara en el idioma mandarín. Señores, Ay, 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 ay. saca la familia con toda la descendencia de la pobreza. Así es, así es. Con tantas oportunidades que... Por las oportunidades. Sí, así es. Señores, detrás de un negocio chino hay un mundo de oportunidades que usted no se puede imaginar. La gente todavía no aprecia eso. No apreciamos eso. La condición geopolítica de San Francisco de Macorís, el posicionamiento que tenemos, capital Sí. de una región, la hemos manejado como un simple municipio. Sí, sí, así es. Por eso vemos un gran crecimiento de nuestra ciudad, Hacia pero no la vemos zona los sur. niveles de desarrollo. No, y sobre todo que hacia si la yo me zona voy a sur. comprar una camisa amarilla, como me la fui a comprar el día pasado, anduve 8 tiendas y no encontré una. Porque lamentablemente no trabajamos para responderle a un mercado. Sí, a una necesidad. Usted quiere ver si es verdad lo que yo le digo. Vaya. Vaya y pares en la salida a Santo Domingo y detenga los vehículos que vienen de Santiago para que usted vea los bumpers de carro, los amortiguadores que trae, la punta de eje que traen, Sí, sí. porque aquí no hay un repuesto responsable que suple el mercado de las piezas en Así San es, Francisco de así Macorís. No lo hay. Hay muchos nichos de mercado. Eso es un todavía. nicho de mercado que tú dominando el negocio internacional, coge la cajita de esa Sí, pieza, sí. ve la dirección y establece comunicación, porque ya tú tienes el mercado de consumo Y ahí tiene una fuente de riqueza y que tú no la tienes ahí sabía. una fuente de riqueza, porque ahí es donde yo cuestiono las universidades, tirándote profesionales a la calle. Sí, sin vinculación. Sin vinculación con el mundo social, empresarial, que es lo que laboral. nosotros aspiramos con Rosa Francia, que paso a felicitarla por su triunfo, de ella y de su equipo. Sí. Y es precisamente a lo que aspiramos, a que haya una vinculación. Correcto. Que esos estudiantes de mercadeo sean capaces de elaborar un proyecto y le digan a los inversionistas, a los dueños de capital de San Francisco de Macorís, que nada más no es la construcción de apartamentos, que hay otras oportunidades de negocios que les son favorables y que pueden repercutir en el desarrollo de la ciudad. Eso El es desarrollo tiene que ver con que la sociedad sea capaz de motorizar todo lo que necesita, todas sus necesidades, encuentre respuesta en ella misma. Así Eso es. es el nivel de desarrollo en términos prácticos. Claro, claro. Lo otro es crecimiento, que crecemos en diferentes renglones. Así es. Pero todavía nuestros pacientes tienen que coger para Santiago, hacerse un estudio y usted lo ve con un suero en la mano o canalizado. Penosamente. Y el que quiera comprobarlo, Sí. nada más tiene que ir a la parada de Santiago, ahí en la calle Colón. Eso Porque significa, yo Wilson, hablo con conocimientos de causas. No, y eso significa que hay un gran nicho de mercado. Oportunidades de abierto. negocio y un nicho de Claro. mercado En todo, importantísimo. en ese mismo, en el pero la mercado de la visión salud, ortodoxa, sí. la visión ortodoxa que tenemos Sí, no nos del deja estudiante en una pizarra preparándose y con A, E, I, O, U y en los estudiantes de mercadeo con la Coca-Cola, con la Pepsi-Cola haciendo simulando Simulacros, productos, sí. teniendo nosotros aquí materia prima como lo es el arroz, que tiene 50 derivados en producción, como lo es el coco, Sí, como claro. lo es el cacao y como Exacto. lo es el mismo café que Sí. tú puedes desarrollar microindustrias. Sí. Mira. Pero eso es con estudios de las propias universidades, de las propias exacto. academias, Y de los colegios también. de los colegios también, es decir, de ustedes los educadores. Este año nosotros desarrollamos jabones aromáticos en el colegio. Exactamente. Este año nosotros desarrollamos cremas faciales orgánicas.
Este año desarrollamos cremas exfoliantes para las manchas de la piel. Ustedes están escuchando. O sea, nosotros desarrollamos una serie de productos, yogur elaborado. Nosotros aquí tenemos la industria láctea nuestra, está Sí. muy desarrollada. Quesos de diferentes tipos Sí. desarrollamos con diferentes ingredientes. Invítese a Darío Leaga que le dé un tallecito allá. Sí, Que ese sabe de eso, ese de eso de sabe que eso mucho le de haga. eso. Y te Mis digo hermanos, que salió de maravilla. O sea, esos experimentos que hicieron los muchachos y que cuando tú me visites te voy a dar la muestra de uno de los jaboncitos sí, sí. para que lo pruebes. Óyeme, una línea y todo etiquetado el producto con todos los ingredientes que conlleva. Debiste todo haber traído esas fotos, Sam. empacado. Una cuestión extraordinaria. Debiste haber traído esas fotos. Pero te prometo que te voy a entregar, te voy a regalar uno de No, esos. tú me la vas a mandar para yo insertársela al video. Ah, bueno. Bueno, no hay Para yo problema. insertársela al video. Sí, sí. Sí, porque, claro. porque la gente cree que solamente los muchachos van tal vez a los centros, y yo hablo por mi experiencia. Cuando va un muchacho allá en el bachillerato, no solamente va a lo académico, también va a esa inventiva industrial, esa inventiva Es que en para eso que términos estudiamos. de mercadotecnia, Es que para eso que se estudia. para lanzar un producto que sea apreciable en el mercado. Exactamente. Entonces, esta de negocios internacionales es interesantísima. Y esta de Negocios inmobiliarios. De negocios inmobiliarios, señores, nosotros somos una meca en la construcción de apartamentos. Claro. Y aquí no tenemos una mueblería especializada para apartamentos. Así es, así es. Eso. Ese cerebro tuyo es formidable. No. Es que, Tiene mucho nicho en la cabeza. óyeme, pero es que es cuesta arriba. Sí, Es cuesta arriba. sí. Porque Construcción es el renglón sí. número 1 y no hay una ferretería que te supla. tienen Tienen que mandar llamar a modificar los Santiago. muebles. Porque Los muebles hay que irse a Santiago y hay que irse a Santo Domingo. sí, es así. Entonces, estos estudiantes universitarios, vamos a hacer estudios Sí. de mercado y vamos a presentarle, por ejemplo, a nuestro directo amigo Niño López. Sí, Niño, nada más en apartamento, viejo. Mira, si tú haces esto y esto, te va a ir mejor porque mira la tasa de retorno, mira los niveles de inversión, mira los niveles de rentabilidad. y que ya, Ah, pero entonces, ¿te amarras con quién? Con los diferentes politécnicos sí, y cuando tú vienes a ver, desarrolla una industria del mueble Sí. que te es capaz de la región completa y cuidado hacia el país. Porque, por ejemplo, ahí en Burende, que es un pedacito de tierra, Burende La Vega, sí, pero eso está plagado de la industria del mueble. da gusto, da gusto. Mira, nosotros tenemos un problema nuestra ciudad, San Francisco de Macorís, tiene un patrón, que yo lo he denominado así, de los años 80. Parece ser que los años 80 gravitaron mucho sobre nosotros y diseñaron el plano maestro de la sociedad franco-macorizana. En los años 80, el primo se iba para Nueva York, traía a los abuelos del campo, los mudaba a la ciudad, bajaban los primos, y ese primo que estaba en Nueva York le daba su chelito y y ahí se mantenían todos, Sí, sí, sentados. Y esos primos bajaban ahí a esperar que el primo se lo llevara. sí. Es decir, desarrollamos un grado de vagancia, de Sí, dependencia. Sí, de dependencia. Y digo esto con todo carácter de responsabilidad, porque yo hablo en conocimiento de causa. La vida me ha llevado a diferentes espacios que por bruto que haya sido, he tenido que aprender. Por ejemplo, tú te vas a Moca. Yo vendí etiquetas días pasados. San Francisco de Macorís yo me quedaba un día. Y yo comenzaba a trabajar a las 9:30, 10 de la mañana. Esperando que los clientes abrieran, ¿verdad? Y Sí, sí. estuviesen ahí los dueños para tú venderle su etiqueta y su cosa. A las 9:00 de la mañana. Ya a las 11, 11:30 yo estaba en mi casa. Había terminado. Volví y salía a las 3 de la tarde. Y ya a las 5, 5:30, ya yo había terminado de San Francisco entero. Porque aquí no hay industria, No. aquí no hay empresa. Son 3 vainitas lo que hay aquí. Yo me iba a Moca
Y en un día yo no llenaba el mercado, no suplía el mercado. A veces trabajando hasta corrido. Oye, eso. Hasta corrido. Ujú, ujú. ¿Tú entiendes? Entonces, tú te vas a La Vega y en La Vega 50.000 industrias. 50.000 industrias si tú te vas a La Vega. Y es lo que desarrolla los pueblos. Y eso es lo que desarrolla los pueblos. Claro. En Bonao yo me pasaba un día entero trabajando y llegaba a casa en la noche. Y aquí mejor estamos cerrando algunos Y aquí, negocios. señores, estamos cerrando. Sí. Porque San Francisco no tiene microempresa. Así es. Al no tener microempresa, no hay la economía, la microeconomía, ¿Qué es el cheleo? que es la que sostiene la Claro. macroeconomía, Claro. Es el día a día. es el día a día. Nosotros estamos, lamentablemente, a nivel de empleos, muy Sí. por debajo de los estándares Que deberíamos tener. que Una capital deberíamos muy pujante, tener. muy pujante. Deberíamos tener, Sí. por ejemplo, esa zona franca Sí. actualizada. Tú te entras a Villa González y en un día tú no trabajas las empresas tabacaleras. Wow. En un día, y Villa González Es un no pedacito. tiene el tamaño de Vistelvalle. Es un pedacito. No tiene el tamaño de Vistelvalle. Y se te va el día completo. Y tienes que vivir llamando. No pude pasar. O pásamelo por teléfono. Sí, el sí. pedido, pásamelo por WhatsApp. Pero nosotros tenemos tierras raras. Nos- ¿Por qué nosotros no podemos industrializar eso? industrializar eso. Entonces, nosotros tenemos aquí el arroz. ¿Tú quieres más derivado de que tú Claro, saques del arroz? claro. Los cereales. Sí, sí, de sí, todo. diferentes Y el, productos. y el cacao. Sí, Licores. Múltiples. Chocolatines. Múltiples. Cremas. Para decirte solamente de dos productos, el café. sí, sí. Para hablarte de dos productos Eso es solamente, así. que se debiese agroindustrializar. Señores, nuestras universidades dejen de estar sacando licenciados en teorías y pónganse a hacer investigaciones. Hay que vincular con el sector productivo. Vincular, porque las universidades son rectoras en los países desarrollados, señores. Las grandes políticas de Estado salen de las propias universidades, de Claro. de las Y localidades. los presidentes también. Los presidentes salen Sí. de allí. Sí. Porque saben, es el mundo del conocimiento. Exacto. Y el que tiene el conocimiento es quien ¿Es rectorea, quien domina? es quien domina. Aquí no, aquí son los ignorantes los que llegan al Congreso. Y que me excusen, Ay, ay, ay. que me excusen las honorables excepciones que tenemos. Muy pocas. Aquí hay algunas, Sí, sí, claro, claro. aquí hay algunas. Sí, Pero en la generalidad sí. es lo que nosotros vemos. Que estamos asaltados en la decisión completa desde el poder político y el político no siempre cuenta con los conocimientos necesarios para la toma de decisiones, pero es el que decide. Ni Por los eso las valores, burradas ni que se los cometen. valores, que eso es mucho menos. Claro, por eso son las burradas que se cometen en muchas decisiones de Estado, Sí, porque está ausente el conocimiento, está ausente la investigación. Y están presentes, muy presentes, los intereses de bolsillo. Por eso le bajaron un 30% de la carga impositiva que se tenía contemplada para la banca de apuestas. Por eso le aprobaron en menos de 48 horas la reforma No, económica al gobierno. a todo vapor. A vapor. A todo vapor. ¿Por qué? Garantízame los intereses. Sí. 30%, Bueno, usted tiene una carga impositiva de tanto, un 30%. Ok, Pero le no toca- se liberó la indexación salarial. No, no se liberó Solamente hasta unos 38.000. porque quien tenía representante allí era la banca de apuestas. El sector laboral Exacto. no tiene representante porque nuestros congresistas vienen de la vacancia. De la banca. No vienen de una zona franca, no Sí, vienen sí. de un consultorio, no vienen de un trabajo aquilatado, Y no además son que- trabajadores. Su actividad lo que hace es asaltar al pobre. Porque la banca de apuestas es un asalto al pobre. Es un asalto. Yo presenté en una ocasión un estudio aquí que 16 días más tarde salió publicado en la primera plana del periódico Hoy. No porque saliera de aquí, Sí. sino yo lo Por la importanticé. Yo importancia del importanticé primero, lo categoricé primero
Porque una de las características que tenemos siempre es ir delante de la comunicación nacional. Exacto. Es decir, yo no cojo un tema del periódico para venir a tratarlo aquí. No, es porque Fácilmente, la gente un está tema de lo que yo trato equivocada, aquí o sea, hoy, fácilmente lo ves tú mañana en primera plana. Claro, es que la gente está equivocada. O sea, el hecho de que estemos en provincia no significa que nosotros debemos emular lo que está sucediendo allá arriba. Exactamente. No, Nosotros tenemos que ser propio capaces cerebro. de ver, Claro. de olfatear qué es lo que viene para entrarnos en esa ola. Por ejemplo, Exactamente. nosotros comenzamos el próximo domingo, si Dios nos permite, con una serie de paneles sobre el Código Penal y el Código Procesal Penal. Excelente. Con fiscales, jueces, abogados. Excelente. ¿Tú ves? Sí. Para que el público y yo, sobre todo, pues Y como que yo eso va a entrar ahorita en yo no vigencia. estudié, claro, yo no estudié, yo me quedé bruto, aprendérmelo. Para eso yo tengo esta escuelita aquí, viejo, tú me estás enseñando. No. Ay. Es para eso yo la tengo. Oigan, qué maestro. Entonces, es lo que nosotros debemos promover. Claro, Debemos promover el pensamiento. eso es así. Porque esas teorías que yo abrazo es el producto del desplazamiento de aquí a La Vega con un radio apagado. Sí. Pensando. Es analizando el cliente a los que yo me voy a exponer Ujú. para saber cuál es el clip que yo voy a usar para engancharlo. El día pasado estábamos hablando de ti, un catedrático universitario, colega mío, y me decía, cuando llegó el nombre tuyo a la conversación, me dijo él, y te lo digo ahora en público, me dijo, debería ser difícil darle clase a Wilson. Ustedes suponen, pero no. Porque Wilson de todo conoce un poco. No, ¿quién dijo? Pero Soy mira, sí, brutísimo. en el ISEN nosotros hemos tratado de hacer algo diferente. Por ejemplo, tú tienes mucha gente trabajando en las bancas, pero investiga a ver quiénes le llevan un diploma de banca y finanzas, No, son mercadólogos administradores de empresas Administradores de o empresas. contadores. y eso se llama deserción profesional. Entonces, cuando tú tienes un diploma de banca y finanzas, entonces tú estás apto para ese nicho de mercado. Y tienes esa vocación desarrollada que tú opcionaste esa carrera Inmediatamente, por la que tú estás claro, trabajando. y es que tú estás en eso para eso. Y va a ser bueno para eso. Exactamente. Pero no es lo mismo que a ti te orienten con un pensum donde a ti te dan contabilidad, administración, te den mercadeo y te den cómo funcionan las bancas a nivel nacional, lo que es préstamo, ¿verdad? Lo que son las facilidades crediticias, lo que son las líneas, que tú te formes con todo Formado. para trabajar en un banco. No que tú estés como administrador de empresa, que generalmente no es que yo esté en contra de que la gente estudie administración de empresa, no, es que este es un país donde el que tiene una empresa por lo general no se la suelta a un particular. No. Te puede poner como subordinado en esa administración de esa empresa. Por lo tanto, no sueñe con que tú probablemente serás el gerente de la empresa general XX. Entonces, tú vas a hacer un puesto dentro de esa empresa. Pero claro, la oportunidad que tú tienes como ya haberte egresado de administración de empresas es poder crear, ser creativo y crear tu propia empresa, que es lo que buscamos con esto. Con estas orientaciones lo que buscamos es que la gente sea creativa, proactiva, inventiva. Hay muchas inventiva, oportunidades. y que pueda tener realmente la oportunidad de llegar, porque hay nichos. Mira, aquí cuando hablamos de tecnología, ese es un mundo que todavía ni siquiera hemos empezado. La gente está con ChatGPT y está con un celular pegado, viendo TikTok, viendo pequeños cortos en Instagram, en Facebook, que le consume cierta parte de su tiempo y En la distracción social. eso, lejos de hacerle que crezca, lo que le está dando son cortos pequeños de informaciones. Entonces, no toma un libro porque es más interesante ver diferentes cortos de diferentes situaciones que pasen. Un chisme por aquí, una noticia trágica por aquí. Entonces, todas esas situaciones lo que le conllevan es a ese individuo estar enterado de múltiples cositas que no le van a servir para su formación propia. Y está descargando una cantidad de dopamina y serotonina que está entrando, ¿verdad?, a lo que es el núcleo accumbens del cerebro, ¿verdad?, que está en combinación con su cuerpo estriado, con su estriado, con lo que es la corteza prefrontal, así como con el hipocampo. O sea, está poniendo a funcionar una serie de órganos dentro de su propio cerebro. Áreas cerebrales. Que
lo que le está es haciendo perder el tiempo y se está nutriendo. Entonces el cerebro le encanta que esos cortitos de 15 segundos, de 20 segundos acontezcan, porque te dice, dame más, dame más. Pero cuando tú tomas un libro, experimenta que cuando lees la primera página ya tus ojos se cansan, no quieres seguir leyendo, lo quieres guardar, porque tú te estás formando en el libro y aquí tú te estás divirtiendo en este video. Entonces son cosas diferentes y esa es la sociedad que tenemos ahora. Una sociedad de lo digital, de lo pronto, de lo inmediato. De lo fácil. De lo fácil. Entonces todo eso te está sirviendo como distracción y tu celular te dice en la semana, tiene 10 horas, usaste 15 horas, 20 horas en esta semana. Momento de descanso, ya te lo pone en la pantalla así, momento de descanso. Entonces, estamos en una sociedad donde hay tantas oportunidades ahora, como tú decías, con China, pero tenemos ahí la parte de la tecnología. Entonces, nosotros aquí hablamos, tú mencionaste tierras raras, tenemos tierras raras. Claro. Yo de la tierra rara, lo único que encuentro raro es que no se la hayan llevado ya, o que no te vendía. Pero, por ejemplo, eso de las tierras raras, y ese fue un tema que se lo iba a plantear a Ramón Albuquerque en la universidad cuando estuvo, que ustedes fueron los que lo trajeron. Sí. No, ya era tarde, y opté por no meterme en esa parte, porque para mí ningún país se ha desarrollado con la minería. No conozco el primer país que se haya hecho rico. Lo ha empobrecido. Al contrario, lo ha empobrecido. Sí. Porque usted quiere empobrecer una nación, ataque el suelo y el subsuelo. Usted quiere sentir una sensación de riqueza, vaya y entre los pies a un río para que usted vea lo que es el bienestar. Exactamente. Y esté en contacto con la naturaleza. Sí. Y Pero usted va claro, y se mete a la bóveda del Banco Central a ver usted a nivel de cómo usted se siente de bienestar, ¿dónde usted se siente mejor? Ahora bien, con ese aspecto de la megaminería, por ejemplo, y las tierras raras, nosotros en vez de pensar en la exportación para traer 3 pesos de dólares y quedarnos con el daño ecológico, sí. ¿por qué nosotros no pensamos en preparar técnicos para la elaboración, industrialización en la localidad de esas tierras raras? ¿Por qué no hacemos contacto, por ejemplo, con China y nosotros traer par de industriales e instalarlos aquí para que me produzcan desde aquí? Hay que ver si Estados Unidos te permite también. Ah, entonces ahí hablamos entonces de soberanía, de que no la tenemos. Sí, no hay tal soberanía. Que no la tenemos. Inmediatamente hay, San, no me despierte así, San. No me despierte así, San. No me despierte así. Así que no digamos más, por favor. Sí. Entonces, nosotros hemos visto también, aparte de lo que es el ICEN, que vamos a tener que volver en una oportunidad para que hablemos de esas carreras específicamente y de las grandes oportunidades que se pueden obtener cuando se obtienen esas competencias a nivel de conocimientos, estudiando esas áreas como lo es negocio internacional, el negocio inmobiliario. Hay otras muy interesantes. Sí, hay varias, como te dije, banca y finanzas, nosotros, eso es una carrera muy demandada. Mercadeo digital, ya no es el simple mercadeo que realmente nosotros hacíamos anteriormente. Si tú te das cuenta, por ejemplo, tú has podido subsistir en el mercado con este programa porque es un programa muy versátil y sobre todo porque es muy puntual. Y entonces los temas que tú llevas te obligan a que el televidente te busque en redes, te busque directamente en la televisión, pero es porque no es lo mismo el programa de Wilson Gómez al programa de fulano que no tiene ese conocimiento espectral de lo que debe ser puntual en los temas que deba tratar. Y sobre todo investigar y profundizar en el tema para poder mantener en vigencia esa expectación de los televidentes para que tú seas foco de interés público para verte. ¿Entiendes? O sea, que son cosas diferentes. Sí. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ese mercadeo digital, estamos hablando de una plataforma diferente. Ya la gente, la televisión convencional, la gente la ha ido desapareciendo. Tiene un mercado muy limitado y cada vez más pequeño. Y cada vez más pequeño, claro. Exactamente. Pero también la publicidad gráfica, que aunque tú la ves porque la tienes que ver, también va quedando un poco atrás. Sí. Ahora, toda la publicidad es a través del móvil. Ya todo tú tienes que apostarlo
Que habría que determinar qué tanto vende esa publicidad, Sí. porque eso es otro elemento. Exactamente. Porque el hecho de la publicidad no es solo la parte visual, Sí. sino es la parte cognitiva Sí, que le lo que te quede trabaja, lo en que te invita. a lo que te convoca, Exacto. exactamente. Pero ahí está tú como creativo. Tu creatividad hace que la gente consuma el programa. ¿Tú ves? Que es donde estoy utilizando, público que uno lo estoy dirige. utilizando tu plataforma como ejemplo. Entonces, la creatividad hace que la gente, tú le invites a ver el programa. Al igual, mira cómo tú vendes, vamos a irnos al comercial de Agua María, mira cómo tú vendes ese comercial. De verdad tú estás tomando agua. Tú no estás simulando. Claro. Como hay algunos, por ejemplo, presentadores que te toman el vaso, te hacen el simulacro y la gente no bien la cámara te quita del rostro o de la imagen cuando ve que ya el vaso está Porque dice que se ve con fea, pero usted lo que está vendiendo, mi con la hermano. misma cantidad de agua. Entonces, Sí. pero no, tú te estás disfrutando ese trago de agua. Tú estás degustando esa agua. Le está tomando el sabor, la importancia que tiene esa marca de agua. Entonces, es diferente. Entonces, ahí lo que tú tienes que ser es creativo en ese mercadeo digital. Creativo para que el producto que tú estés vendiendo realmente llegue a esos ojos y se pueda repercutir neurológicamente, ¿verdad? Neurocognitivamente, se pueda transmitir en la necesidad de tú querer adquirir ese producto, que es lo que la gente debe apostar a. Pero para eso se necesita que haya una mente generadora de principios que diga, hay que hacer esto para que esto le guste a la gente. ¿Tú ves? O sea, para eso se necesita la preparación. Y psicólogos, sobre todo. Y psicólogos que vayan a orientarte. Mira, Porque el mercadeo es pura psicología. Pura psicología. Pura psicología. Sí. Bueno, en la vida casi todo está muy plagado de la psicología. Sí. Sí. Ciertamente. La psicología permea mucho. Sí. Porque la psicología te invita a hacer un análisis reflexivo de todo cuanto pueda ver y tus ojos puedan apreciar. Y ella es la que te dice, mira, esto es así, esto es así. Es interesantísimo. Interesante. Nosotros luego vamos a hablar muy puntual de esta universidad. Vamos a rediseñar Correcto. una conversación interesante. Varios de los académicos y sobre todo también con los estudiantes. Muy bien. Sería muy interesante para que la sociedad de San Francisco de Macorís entienda que son 3 universidades, digo 4. La UAS, la Nordestana, el ICEN ICEN. y el Poder de la Información. No es que yo sea el rector aquí lo que yo soy es un simple bedel que vengo a pasarle lista a los catedráticos tú que eres aquí el se dan rector. cita. No, yo soy un bedel aquí. Yo aquí estoy pasando lista. Como dijo aquel amigo, vuelvo y retraigo, como dijo aquel catedrático amigo mío, debería ser difícil de calzar. No. Porque ese tipo sabe de Si se todo. descuida, me la termino dando. Hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo más consecutivo, porque hace muchos años que conocemos del SANS y la pluma, pero en los últimos tiempos te hemos visto con respuestas muy puntuales a problemas específicos de la sociedad, haciendo aportes interesantísimos a través del periódico El Jaya. Saludo para nuestro hermano y amigo Adriano Cruz. Una gloria del periodismo. Una gloria del periodismo, un Sí. caballero, Sí, ese sí. un gran ser humano. Que San Francisco de Macorís debe valorar personas Así es, como Adriano Cruz. así es. Sobre todo el nivel de aporte que le ha hecho. Eso es Y así. ahí está Víctor, que le sigue, No, le ha lo- seguido los lo pasos de está manera heredando. puntual, que uno no se imaginaba que ese muchachito que vivía en el ahí Metido ahí, jugando, correteando. iba a asumir con la responsabilidad que ha asumido. Sí, sí. Porque de verdad De que verdad, yo desde aquí le envío mis felicitaciones a Adriano por ese legado que ha dejado. sí. Eso es garantía de que el periódico El Jaya sigue por muchos años. Y le he manifestado de manera pública y aprovecho una vez más para enviarles un abrazo a la familia. Allá se formó Víctor en inglés, Adria también, la hija Sí, claro. de él, muy exitosa. Una vez hicieron un reportaje en Nueva York, porque ella vive allá en el exterior, Sí. dándole las gracias a Yadis por su formación en inglés. Ella lo escribió y lo pusieron aquí en el Jaya. Y de verdad que Adriano ha sido un ejemplo del periodismo escrito, sobre Sí. todo. Un ejemplo de Ha sido un disciplina. maestro para todos. Para mí es mi disciplina. maestro. Fíjate que nosotros tuvimos, por ejemplo,
Yo fui fundador del periódico Visión Nordeste, Sí. que circuló por 4 años nada más, 2000-2004. Lamentablemente hay que admitir que, por ejemplo, la prensa escrita es un desafío presupuestario. Eso es para Adriano. Sí. Eso es para Adriano. Yo no vendo pastelitos, por eso no los frío. Sí. Pero de verdad que hicimos muchos esfuerzos, pero no pudimos sostenernos. Y ahí está, todavía te conservo algunos números de esa muestra, Sí. que nosotros trabajamos por esos 4 años, Alberto Jiménez y yo. Sí. Y en cuanto al periodismo, estuvimos también trabajando. Yo fui el primero en leer noticias en televisión en San Francisco de Macorís. Sí, yo recuerdo. Yo recuerdo, en Canal 49. Fundamos Arco Noticias. Sí, Sí, Arco fundamos Noticias, yo recuerdo. Realmente era algo haciendo pininos. Pero muy inquieto, San. Para no decirte desinquieto, tú de verdad. Atreviéndose mucho, tú sabes. Sí. Uno inspirado, como decíamos, queriendo llegar. Sí. Queriendo llegar. Bueno. Mucha juventud y queriendo llegar humildemente siempre, estar involucrado, estar aportando, uno involucrarse con el objeto de conocimiento, que eso es lo que finalmente lo determina en el futuro. Hacernos sentir en la sociedad y aportar, Exactamente. jugar un papel protagónico. Actualmente esa que estamos llamados. nosotros también tenemos un medio electrónico, un periódico digital que es en elmomento.com.do. Sí. En el cual nosotros también, por eso te dije en estos días que escribiste Sí, algo interesante. está pendiente. Envíamelo para Sí. ponerlo ahí. Sí, es un periódico que es de aportaciones. O sea, nosotros ahí no vendemos publicidad. O sea, es algo que yo lo sustento de manera personal. Pues yo no soy contratista del Estado, ni me interesa tampoco. Exactamente. Pero lo tengo como un modo de mantener el periodismo porque me nace. Fue mi primera profesión realmente, en términos profesional, mi primera carrera universitaria. Ok. Sí, entonces... Desconocí esa parte. Sí, entonces fue la primera carrera que hicimos en la UAS y eso me inspiró con el periódico. Y después entonces ya últimamente un modo de mantenerme en vigencia también es el periódico digital para uno seguir emitiendo los artículos que escribimos, poniendo otras aportaciones, buscando noticias importantes del mundo y colocándolas ahí con el derecho de autor, por supuesto. Es una forma de uno decir... Pero también tus artículos son muy buenos, muy puntuales, Gracias, con propuestas que dejan una gran enseñanza. Sí, aquí nos hemos realmente enfrentado a situaciones serias. Hemos descrito la situación, por ejemplo, del agua, el desperdicio del agua. Ahí yo levanté unas 22 fotografías de donde se escapa el agua aquí en San Francisco de manera indiscriminada por debajo. Y ahí en ese artículo, por ejemplo, decía que aquí somos capaces de tirar un asfalto, pero no ver que debajo de ese asfalto hay una tubería rota y lo tiramos como quiera. O sea, no hacemos primero el estudio antes de trabajar. Un ejercicio irresponsable. Exactamente. Entonces, pero sí vamos a cortarle el agua a Wilson que debe 2 meses. Porque es más importante cobrar que dejar que se pierdan miles de galones de agua día a día para cobrar 3 pesos. Entonces, ante esa situación, viendo lo que nos pasa, por ejemplo, con el mismo ayuntamiento nuestro, entré en contradicción. Pues yo soy una gente muy frontal, tengo poco que perder. Y lo poco que tengo que perder soy yo en lo particular. Por eso no tengo contrataciones públicas ni nada de ninguna naturaleza, ni acepto nada del Estado. Porque lamentablemente me he definido como un ente independiente, para no deberme a situaciones de... A mí me parece que cualquier cosa que digan de mí, lo que quieran decir, yo se la acepto y con mucho gusto. Y se la perdono, porque no vivo tampoco con remanentes, porque no soy insano. Soy una persona que me considero sana. Y si Wilson dice algo de mí, lo dijo Wilson y él carga con su responsabilidad. Porque la gente se lo va a cobrar a él, no a mí. Entonces, también en ese sentido, por ejemplo, con la situación del ayuntamiento y esa ordenanza, la 04-2024, una ordenanza que mutila, que hace barbaridades con el ciudadano de Duarte, que eso lamentablemente mañana va a salir a la luz. Cuando la gente empiece a saber todas las situaciones que se están dando desde ese ayuntamiento, ahí entonces la gente va a darle importancia a tener
13 ediles que nunca hicieron nada por defender la municipalidad, que solo se preocuparon por recaudar dinero de manera ilegal hasta cierto punto en muchas cosas. ¿Por qué de manera ilegal? Porque, por ejemplo, una ordenanza que tú para poder pagar una transferencia tienes que comprar, ya no es una transferencia, ya eso entra dentro de una ilegalidad. 2 veces un propio bien, vender 2 veces un propio bien, ya es una estafa. Y te digo que así mismo con propiedad lo denuncio. Sí, conozco bien. Yo no tengo realmente, de hecho fui llamado por el alcalde en ese momento y lo digo aquí públicamente, no nos encontramos, pero es que mi voz es mi voz y yo no puedo estar de espalda al ciudadano, de espalda a mi pueblo, y yo no soy político y ni me interesa la política. Realmente. Eso es algo que el ciudadano debe de aprender. No es necesario usted inscribirse en un partido político para usted emitir sus opiniones y fijar su posición en pos de la sociedad de una manera objetiva y clara. Y otra cosa, Wilson, no debemos vivir con miedo, porque estamos diciendo la verdad. Exactamente, exactamente. Yo todo el tiempo he vivido con cierta vinculación por mis propios oficios. Sí, claro. En lo que es la actividad política. Sí, sí. Y he formado parte del partido político como formé del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Ahora bien, siempre he dicho, el cerebro mío nadie me lo va a encarcelar con 3 letras de una sigla. Yo puedo tener la simpatía por un partido político, pero yo pienso como Wilson Gómez. Exactamente. Tan sencillo como eso. Hermano, gracias del alma por haber estado con nosotros. Bueno, las gracias te las tengo que dar yo, de verdad. Ha sido muy rica esta conversación, muy interesante, y nos queda pendiente la parte del Licey, porque tenemos que presentarle a la sociedad que ahí, en esta institución, pues tenemos respuesta social para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la haber estado invitación. con nosotros. Ustedes y yo, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Les invito a que se queden ahí, pues ya nuestro directo amigo y hermano, el padre Luis María, está ahí con Tiempo de Esperanza. No se muevan. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.